gastralgia, náuseas y vómitos ocasionales. En la consulta le indican biopsia endoscópica. Descripción macroscópica. Se reciben 2 fragmentos de tejido de dimensiones pequeñas, de color blanco grisáceo. Diagnóstico: gastritis crónica. Bueno, ustedes ya han escuchado este cuadro cuando hemos hecho macroscopía, ¿no? ¿Algún término que no entiendan, que quieran que les aclare, que no se acuerden? Sí saben qué es epigastralgia, ¿no? El que no sabe, pregunten, no sean tímidos. Los médicos tenemos que ser bien arrojados, bien lanzados, porque parte de nuestras funciones muchas veces es dirigir, ¿no? Estar de director de algo, de jefe de algo, así que tienen ustedes que dejar rugir al león nomás. Epigastralgia, algia, todo lo que les venga con el sufijo algia es dolor, ¿no? Y epigastralgia viene de dolor en epigastrio. ¿Cuál era el dolor que normalmente había en la gastritis o en los cuadros, como hemos visto, de carcinoma gástrico? Pirosis, más que todo le decimos cuando hay reflujo, ¿ya? ¿A qué le decimos pirosis? Cuando arde, quema, pero atrás del esternón. Dolor urente. ¿Cómo es el dolor urente? Quema. ¿No? Es como que me he tragado un carbón y me está quemando. Ese es el dolor urente. Pueden haber otros tipos de dolor. También podrían presentar dolor tipo cólico. También varía el momento de la presentación. Pueden ser dolores preprandiales, es decir, antes de comer, cuando se acerca la hora de comer, me empieza a doler. O dolores postprandiales, como siento que se me hincha el abdomen y me duele, ¿no? Tiene diferentes tipos de presentación. Como hemos dicho, hay diferentes tipos de gastritis. La gastritis más frecuente es causada por la infección de ¿quién? Del Helicobacter pylori, ¿no? Y es también el cuadro histológico que vamos a ver ahora. Hay otros tipos como la gastritis alcohólica, eosinofílica, autoinmune, etc. Entonces, ¿qué vamos a identificar acá? En primer lugar, ¿en qué parte del estómago tengo la gastritis? ¿No? ¿Por qué? Porque podría ser que yo encuentre una metaplasia, que encuentre agregados linfoides, o hasta que encuentre una displasia. Entonces tengo que decir de qué parte del estómago. Cuando le hacen al paciente una biopsia endoscópica, usualmente sacan muestras de fondo, cuerpo y antro. Y muchas veces nos ponen todas las muestras en un mismo frasquito. Entonces, hay diferencias histológicas entre el fondo, el cuerpo y el antro. Vamos a recordar las partes del estómago. Para empezar, de afuera hacia adentro, ¿qué tenemos? Serosa, ¿no? Afuera. Bueno, acá tenemos fondo, cuerpo, antro, hacia acá está el esófago, el cardias, el píloro, ¿no? Luego de la serosa, ¿qué viene? ¿Cuántas capas musculares tiene el estómago? 3, ¿no? Muy bien, hay una capa oblicua que no tiene el resto del tracto digestivo. Y luego tenemos mucosa. Lo que va a ser diferente en fondo, cuerpo y antro es el tipo de mucosa. Tenemos aquí la mucosa del fondo gástrico. Miren cómo está. Acá tiene sus criptas, ¿no? Tiene sus glándulas. Acá está todo esto en la mucosa. Acá tenemos la muscular de la mucosa. Acá tiene sus glándulas fúngicas. Ahora, en estas glandulitas, ¿qué vamos a encontrar? Células principales que son eosinófilas, son bien rosaditas. Entre los enterocitos vamos a encontrar unas células bien rosaditas, son las células principales. Y también vamos a encontrar las células parietales, que las vamos a ver como con un halito más claro, ¿ya? Eso es lo característico del fondo gástrico. Luego tenemos el cuerpo. Todavía puedo encontrar células principales y parietales, pero estas glandulitas ya no son tan profundas como en el fondo, ¿ya?
Ahora, luego tenemos el antro. En el antro ya no encontramos células parietales ni células principales. Quiero que vean cómo son las células, los enterocitos, ¿no? Miren, son con núcleo polarizado, es decir, el núcleo está pegado hacia la membrana basal y están así ordenaditas. Normalmente hay mucus sobre estas células epiteliales porque es parte de la protección del estómago, ¿no? Para que no hagamos gastritis tiene que haber una buena cantidad de mucus, tiene que estar en un pH, si bien es cierto el pH del estómago, ¿qué es? Ácido, ¿no? Pero tampoco tiene que ser ácido en extremo, ¿no? Tiene que estar, digamos, en un equilibrio. ¿Qué pasa si volvemos el pH del estómago alcalino? Nos dan infecciones de todo tipo. De hecho, a los abuelitos que les dan mucho omeprazol, mucha ranitidina, que los acostumbramos a tomar mucho sucralfato, hidróxido de aluminio, a veces estos abuelitos están comiendo, vomitan, se aspiran. Les dan unas neumonías aspirativas terribles, porque en su tracto digestivo albergan flora, fauna, todo, ¿ya? Disminuye, es también, digamos, esta acidez gástrica parte de nuestra defensa, ¿ya? Entonces, tenemos aquí algo que también podríamos ver en las muestras que nos mandan de biopsia, y es una úlcera. ¿Qué va a caracterizar la úlcera? A las úlceras, la denudación del epitelio. Es como que le arranco estas celulitas que están acá arriba. Pero podría ser que al momento del procesamiento, por un artefacto, se ha arrancado. ¿Pero qué caracteriza a las úlceras? Que va a haber sangrado. Entonces voy a encontrar yo acá hematíes. Voy a encontrar células inflamatorias abundantes, ¿no? Esta es una respuesta inflamatoria. Otra cosa que puedo ver es edema en la lámina propia. Miren cómo aquí las glandulitas están muy separadas la una de la otra. Aquí les quiero mostrar otra cosa más. Tengo que ver si hay presencia de eosinófilos. ¿Cómo se ven los eosinófilos? Unas celulitas redondas, ¿de qué color? Rosadas, ¿no? Eosinofílicas, por eso se llaman eosinófilos. Y tienen dos núcleos pegaditos, ¿no? Esos son los eosinófilos. Es normal encontrar eosinófilos, pero si encuentro muchos eosinófilos, bueno, puede ser una reacción alérgica, pero también puede ser una gastritis eosinofílica, ¿ya? Normalmente la gastritis es una patología crónica. Entonces, ¿cuáles son las células inflamatorias principales que voy a encontrar ahí? O predominantes, linfocitos, ¿no? Ahora, ¿pueden haber gastritis agudas? Sí, como les dije a sus compañeros de la hora anterior, ¿qué tal si me meto en la borrachera y me tomo todo lo que se me pone enfrente? Hago una gastritis alcohólica aguda, ¿no? O si me meto, qué sé yo, 20 paracetamoles, hago una gastritis aguda. Es más, puede ser una úlcera, ¿no? Y ahí que voy a encontrar muchos macrófagos y muchos neutrófilos. Pero ¿qué tal si yo en la biopsia de alguien que no ha hecho o que no ha pasado por un cuadro que produzca una gastritis aguda, encuentro neutrófilos, pero también linfocitos? A esto le decimos gastritis crónica reagudizada. Entonces, cuando ustedes vean, tienen que ver, además de ver si hay edema, además de ver si hay una úlcera, tienen que ver si hay neutrófilos mezclados con los linfocitos, para ver si está reagudizada, o también le llamamos si hay actividad, ¿ya? Gastritis crónica activa es cuando tiene neutrófilos, inactiva cuando no hay neutrófilos o está pues muy lejitos. Tenemos que ver si hay agregados linfoides, si hay formación de folículos linfoides, porque a esto le llamamos gastritis crónica folicular, ¿ya? Ahora, por supuesto, algo que es muy
importante, es el agente causal más importante de todos, recalcando, valga la redundancia, y es el Helicobacter pylori. Normalmente lo vamos a encontrar en la superficie epitelial, en la luz de las glándulas, aquí pegado en el moquito, ¿ya? Se ven así pequeñitos, como los están viendo ahí, muy pequeñitos. Compárenlos con el núcleo, con las células, están pues bien pequeñitos, ¿no? Miren, esta es una célula y miren de qué portecitos son bastante pequeños. Hay que verlos en aumento de 40. Normalmente están cerca de donde hay agregados linfoides. Si hay una zona con metaplasia intestinal, no los busquen por ahí, puede haber, pero ahí hay menos. ¿Por qué? Porque donde hay metaplasia intestinal, el pH es menos ácido. Entonces, el Helicobacter sobrevive más en un medio ácido, ¿ya? Entonces, ahí no es muy probable que esté. No usen inmersión porque no hemos traído aceite de inmersión y en la práctica anterior los hemos visto perfectamente bien con el aumento de 40, ¿ya? Ahora, acá tenemos los criterios de Olga. ¿Qué cosas tenemos que ver? En primer lugar, la cantidad de Helicobacter pylori. Aquí le ponen una cantidad, bueno, escasa, moderada o leve, moderada, severa. Nosotros lo calificamos con cruces. Muy poquitos, una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Luego tenemos que ver la atrofia. Hay diferentes tipos de atrofia, ¿no? Acá les ponen epitelio de antro, epitelio de cuerpo. ¿Y qué va a caracterizar a la atrofia? Bueno, ustedes ven que así se ve el epitelio, ¿no? Bueno, en la atrofia, vamos a decir, estos fondos de las glándulas se vuelven más cortitos. Además, se fusiona. Entonces, en vez de ver esto así delgadito, lo voy a ver fusionado. Esto me dice que hay atrofia. Y en una atrofia muy severa, voy a ver metaplasia intestinal, que puede ser completa o incompleta, y va a estar caracterizada por la aparición de células caliciformes. Normalmente en el estómago no hay células caliciformes. Ustedes se acuerdan de ellas, ¿no? Las llamadas células Goblet que vemos en el intestino. Si ustedes ven que empiezan a aparecer células Goblet, ahí hay metaplasia intestinal, ¿ya? Es un factor de riesgo también para aparición de neoplasias malignas. Ojo, aumenta el factor de riesgo. Otra cosa que vemos en la atrofia es que estas glandulitas que normalmente están aquí pegaditas en la lámina propia se distancian, disminuye su número, ¿ya? Eso entonces es lo que tenemos que ver. Además, ver por supuesto la cantidad de células mononucleares, los neutrófilos, bueno, ya hemos hablado de la atrofia. En los informes, ¿qué nos importa mucho? Por ejemplo, nosotros utilizamos la clasificación de Viena. En primer lugar, así vaya el paciente con la sospecha clínica de una gastritis, puede ser que se encuentren sorpresas en las endoscopías, o que de repente vean algo y digan, ay, es una úlcera gástrica, acá veo esta zona que está más rojita, sí es una gastritis, y cuando toman la biopsia, la envían, resulta que ahí hay un cáncer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que informarles es si hay o no hay cáncer, ¿ya? Negativo para neoplasia y displasia, o si no hay cáncer, de repente hay una displasia de bajo grado, ¿no? Que podría haber ahí un adenoma con una displasia de bajo grado. Ustedes cuando hagan la clase de estómago van a ver que hay una secuencia de adenoma, displasia, que puede llegar hasta carcinoma, ¿no? Tienen que decir si es invasivo, no invasivo, si es intramucoso, submucoso, transmural. Y hablando de cáncer, vamos a ver el caso número 60. Es un varón de 42 años que refiere episodios de dolor urente en epigastrio de larga data, acompañado de náuseas y pérdida de peso en los últimos 3 meses. Se le realiza endoscopía digestiva alta y biopsia. Descripción macroscópica. Se recibe 5 fragmentos de tejido blanquecino de forma irregular.
que mide 0.3 centímetros en promedio cada uno. Diagnóstico: carcinoma gástrico poco diferenciado. Algunos de ustedes van a tener carcinoma gástrico poco diferenciado en sus laminitas y otros moderadamente diferenciado. ¿Qué caracteriza al carcinoma gástrico poco diferenciado? Que ya no hace glándulas, ya no tiene la capacidad de hacer una estructura, se vuelve una masa, como una sábana, algo sólido, ¿ya? En los moderadamente diferenciados todavía vamos a ver que se forman algunas glandulitas. Ahora, ¿cómo sé yo que esto es un cáncer y no es una displasia? Por la atipia nuclear. Ustedes, yo les dije, los núcleos están pegaditos, como han visto en los enterocitos normalmente, a la membrana basal, están polarizados. En las células neoplásicas ya no hay polarización del núcleo, el núcleo está donde quiere, la membrana nuclear es irregular, la cromatina puede ser granular con gránulos muy gruesos o estar pegada a la membrana nuclear. Puedo encontrar mitosis muy frecuentes. Hay diferentes clasificaciones, vamos a verlas más adelante. Además hay anisocariosis en el pobremente diferenciado. Núcleos más grandes, más pequeños, células más grandes, otras más pequeñas, de diferentes formas, ¿no? Bueno, hay diferentes clasificaciones, les dije, del adenocarcinoma gástrico. Clínicamente podrían clasificarlo por su localización, si es proximal o cardial, o si no, distal o no cardial, y el distal usualmente se asocia a la infección por Helicobacter pylori. Estamos repitiendo, ¿no? Si tengo síntomas de gastritis de forma crónica, tengo que hacerme una endoscopía. La gastritis no tiene que ser una enfermedad crónica, es un estado de inflamación. Los estados de inflamación constante predisponen a la aparición de alguna neoplasia. Entonces, si ustedes o algún familiar, algún conocido dice, es mi gastritis, es mi gastritis, es mi gastritis, no, tiene que verse. Usualmente es por Helicobacter pylori. Bueno, si es autoinmune también se trata y se mejora. Y obviamente si es alcohólica también, ¿no? Hay formas de cambiar. Ya. Por su histología tenemos dos grandes grupos. Estos de aquí, bueno, vamos a cambiarlos un poquito de nombre. Tenemos los de tipo intestinal o cohesivos y los de tipo difuso o poco cohesivos. En los de tipo intestinal o cohesivos pueden haber los bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados, suelen formar glándulas o hacer masas sólidas, ¿ya? Y son los más frecuentes. En los poco cohesivos, usualmente son pobremente diferenciados. El más representativo es el carcinoma de células en anillo de sello. No hacen una masa, hacen lo que llamamos la linitis plástica, que ya lo hemos visto en la práctica, ¿no? No hacen un tumor, no hacen una úlcera, lo que hacen es infiltrar la pared, ¿no? Hacen algo más plano. ¿Cómo se ven las células en anillo de sello? Son estas que están viendo aquí. Tienen una vacuola y tienen el núcleo que está empujado hacia un lado. Pero hay una característica importante. De ahí viene su nombre. Ustedes se acuerdan de las películas, de repente, los reyes cuando van a poner su sello en parafina, en cera, ¿cómo es el anillo? Tiene algo elevado, ¿no? Ese elevado es, bueno, donde está el sello. Por eso a esto se le llama células en anillo de sello. Es similar. Miren, acá está la vacuola, pero a diferencia, por ejemplo, de un macrófago que está vacuolado, o de los mismos adipocitos, ¿no? Que tienen una vacuola de grasa. Pero ¿qué pasa con los adipocitos? ¿Cómo está el núcleo? Aplastado, ¿no? Contra la membrana celular. En cambio, en las células del anillo de sello, no. El núcleo no se aplasta contra la membrana. El núcleo protruye y hace esto. Eso es lo que las caracteriza. Es un poco difícil de diagnosticarlo, muchas veces hay que pedir inmunohistoquímica para encontrar estas celulitas porque no suelen estar muy agrupadas, hacen su infiltración difusa, de ahí viene también su nombre tipo difuso. Y muy bien, chicos, miren,
Si no encuentran